Bueno, en el día de hoy nos acompaña parte del equipo de Ayudo, un proyecto pionero de la Universidad Miguel Hernández que utiliza el judo como herramienta educativa para prevenir el acoso escolar. Pues Ayudo es mucho más que un deporte, es inclusión, valores y una apuesta firme por hacer de las escuelas espacios seguros donde todos y todas pues puedan crecer y aprender a convivir con respeto. Vamos a conocer mejor cómo funciona este programa. Le doy la bienvenida a Carlos Montero Carretero, es el director del proyecto, Paula Alfonso Asensio y Raúl Molina Escalante, pues técnicos también que trabajan en ello. Bueno, a ustedes dos yo lo había conocido previamente en esa visita que realizamos a Liesmas y Ávila, donde se ha desarrollado este proyecto aquí en nuestra localidad, pero bueno, especialmente te doy la bienvenida a ti. Bien, muchas gracias. Bueno, son muchas las preguntas, ¿no?, que nos hacemos en torno a este proyecto, pero bueno, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué ideas, qué necesidades vieron ustedes para poder crear este proyecto y sobre todo, por qué judo? Bueno, al final nosotros somos judocas, yo practico judo desde que tengo 6 años, trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el Centro de Investigación del Deporte, Instituto Centro de Investigación del Deporte, y digamos que los judocas siempre hemos tenido la sensación, y de hecho así lo aprendemos desde que somos muy jóvenes, de que pues, el judo sirve para casi todo, ¿no? Es como el remedio a casi todos los males. En realidad, una vez que uno ingresa en la universidad y en el mundo académico, pues se trata un poco de generar evidencias en relación a las afirmaciones que se hacen. Entonces, en el año 2016, pues en el centro de investigación se propusieron algunas líneas de investigación y, bueno, pues evidentemente a mí de alguna forma estaba muy sensibilizado con una problemática social que yo entendía que estaba en el día a día y decidí abordarla pues a través de la herramienta que mejor conozco, que es el judo. Entonces, en ese sentido, propuse como línea de investigación principal elaborar un programa de intervención para prevenir el bullying pues a través del judo. Entonces, bueno, pues los responsables del centro de investigación les pareció una buena idea, me dieron el visto bueno y ahí empezó todo. Digamos que lo primero que tuvimos que hacer fue informarnos muy mucho, porque yo era especialista en judo, pero no en bullying realmente. Empecé a informarme, a leer, a revisar bibliografía y a ver un poco pues qué era realmente ese fenómeno, en qué consistía, qué características tenía y cuáles eran los programas de intervención que más beneficios reportaban en relación a su prevención, y en base a toda esa información y con el conocimiento de esa herramienta judo educativo, pues empezamos a construir lo que era nuestra vacuna a un problema que entendemos necesita de muchas aproximaciones para ser resuelto. ¿Desde cuándo está en marcha el proyecto? Empezó en 2016 con esa primera iniciativa, pero digamos que hasta transcurridos un par de años la intervención no llegó a ningún centro educativo o a poder ver la luz a través de, pues eso, de las clases de educación física, donde lo ponemos en práctica. Desde esas fechas hasta ahora pues hemos intervenido en diferentes localidades, en diferentes niveles, pues tanto en sexto de la ESO, quinto, sexto de la ESO, como primero, segundo y tercero, quinto y sexto de primaria, como primero, segundo y tercero de la ESO, alrededor de la provincia de Alicante, y luego también hemos hecho formaciones con profesores de educación física, porque una de las cuestiones que tiene el proyecto en sí es que al final la intervención, que son sesiones de judo en clases de educación física, puede impartirlas o dirigirlas pues bien un profesional del mundo del judo con conocimientos en todo lo que es nuestra metodología, o bien un profesor de educación física que, aunque no tenga grandes conocimientos de judo, pues hace una formación con nosotros y puede llegar a aprender tanto lo que necesita del deporte como lo que necesita a nivel metodológico pues de bullying y cómo hacer que el judo pues pueda de alguna forma acometer lo que pretende, que es la prevención del bullying. Así es, más o menos cuántos centros educativos han solicitado, ¿no?, este proyecto y se ha desarrollado. Bueno, la verdad es que ahora mismo en número concreto no te lo podría decir. Sé que hemos intervenido pues durante una temporada completa en todos los centros del Campello, por ejemplo, que nos solicitó como municipio la intervención en los diferentes centros. Empezamos en sus días en Muchamel, donde tanto el IES Arbre Blanc como el colegio como el instituto nos solicitaron y contribuyeron con nosotros para iniciar.
escolar. Entonces, de forma directa, fundamentalmente Campello, Muchamel, ahora en Elche, bueno, vamos a estar en San Vicente próximamente, aquí en Crevillente. No sabría decir de los colegios, pero digamos que cada vez es más gente la que nos solicita. En algún caso, como de forma muy particular, porque el profesor de educación física se interesa y aprende con nosotros y luego de una u otra forma implementa el programa, o pues como he dicho antes, que es lo ideal, el propio municipio nos solicita que vayamos con nuestros técnicos y somos nosotros los que vamos al centro educativo, a los diferentes centros y lo implementamos. Lo bueno que tiene el hecho de que sea pues el municipio el que se interesa es que la intervención no llega a un grupo aislado, sino que realmente llega, digamos, a una generación, ¿no? Y bueno, eso es ideal. En realidad, yo siempre hago la comparativa de la intervención como si fuera una vacuna, ¿no? Entonces, lo ideal es que la vacuna tenga determinadas dosis, no solo una. Bueno, ahora estamos muy familiarizados con el COVID, todos creíamos que nos pondríamos una vacuna y eso estaría arreglado. Cuantos más nos la pusiéramos, mejor. Y hemos descubierto que hemos necesitado algunas dosis, no, con una no valía. Hay que reforzar, ¿no? Claro, entonces hay que reforzar, efectivamente, ese es el concepto. Entonces lo ideal es que toda una generación en un municipio pues se ponga esa primera dosis y a poder ser continuemos con ella durante un par de años o 3. E incluso que el trabajo de prevención del bullying y que el tratamiento del bullying no se realice solo desde una aproximación concreta como puede ser la asignatura de educación física, que es ideal por las características que presenta este espacio, sino que pudiéramos hacerlo desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Yo siempre digo que el profesor de inglés puede trabajar en la prevención del bullying, el profesor de lengua puede trabajar en la prevención del bullying, en casa podemos trabajar sobre la prevención del bullying y los políticos pueden aportar su granito. Entonces digamos que bueno, pues lo ideal es que en un contexto de comunidad casi todos los agentes sociales pudiéramos intervenir en la misma dirección. Eso sería lo ideal para que este problema realmente estuviera más cerca de su fin. Sí, es bueno. Paula, Raúl, ¿cómo llegan ustedes a este proyecto? Bueno, pues yo fui estudiante de Ciencias del Deporte en la Universidad de Miguel Hernández. Fui alumna de Carlos en segundo curso y ahí nos presentó el proyecto y a mí me interesó porque yo había estado relacionada a las artes marciales y sé el potencial que tiene este tipo de práctica. Y nada, ahora estoy estudiando el máster de rendimiento y salud y salió una línea de investigación para realizar el trabajo de final de máster y vi esta y no me lo pensé, enseguida me puse en contacto con Carlos, me dio el visto bueno y la verdad que ya ha ido todo genial. Estoy muy contenta de haber escogido esto, de haber hecho el máster y todo perfecto. Bien, ¿en tu caso, Raúl? En mi caso, bueno, yo soy amigo íntimo de Carlos y ya llevamos mucho tiempo con un proyecto en común con la Escuela de Judo y bueno, ya voy haciendo cosas con ellos en la universidad, como talleres de inclusión, con diferentes cátedras que tienen allí. Y nada, me lo planteo y no me lo pensé. Creo que es muy importante sensibilizar ahora mismo a todo ese tipo de colectivos para que creemos climas de paz y de respeto sobre todo. Entonces, siempre estoy a su lado, con lo cual todo este tipo de proyectos me parecen muy interesantes para colaborar y ayudar. O sea que desde el principio ya tú sabías más o menos por la línea que iba a tomar, las ideas que tenía Carlos para plasmar en ese proyecto y bueno, estuviste ahí desde el principio. Sí, desde el principio, sí. Muy bien, pues ustedes son también judocas. Más o menos. Más o menos. Sí. Más menos que más, pero sí. Paula es venida al judo a partir de que nos conocimos en la universidad, pero hay que decir que tenía una disciplina propia de las artes marciales, que al final comparten pues una raíz, ¿no? En términos de valores, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la verdad es que ha sido un placer contar con ella y un descubrimiento, porque bueno, su compromiso, la manera en la que se ha involucrado y la forma de entender las cosas que practicamos dentro del propio proyecto, pues va muy, yo creo, con su manera de entender la vida, y eso es clave. Entiendo que tengo aquí parte del equipo, quienes más les acompañan. Bueno, fundamentalmente tenemos a Alba Roldán, que es mi compañera en la universidad, es especialista en la parte de inclusión, deporte adaptado,
Hay que decir que este proyecto, que está financiado por el Ministerio a día de hoy, tiene un apéndice, ¿no?, que es que no es solamente prevenir el bullying a través del judo, sino que es ayudo inclusivo. Es decir, que hemos entendido que el colectivo de personas con discapacidad, pues por sus características tan particulares, en muchas ocasiones se convierten en el foco de las burlas y de alguna forma en víctimas potenciales, y en ese sentido, pues claro, necesitábamos la experiencia y el conocimiento de un especialista en inclusión, en deporte adaptado, en discapacidad, y esa era Alba Roldán en este caso, que trabaja con nosotros en la universidad y que, bueno, es una pata fundamental en la manera en la que nosotros intentamos prevenir el bullying hacia este tipo de colectivos. Y luego tenemos también, perdona, tenemos también a Ian Ignacio Sancho, que bueno, es de Costa Rica, es un judoka que ha estado estudiando en Japón durante 7 años y bueno, pues conoce el judo también en profundidad y nos está ayudando como técnico también, por supuesto, en el proyecto, a la par que Raúl y Paula. No, eso comentaba con Raúl el día que nos conocimos en el IES Maciabela, que precisamente en esos días rondaba por las redes sociales un vídeo de acoso hacia una persona pues con diversidad funcional, con discapacidad, y fue muy lamentable verlo. Entonces yo creo que esta es una de las partes más bonitas también que tiene este proyecto, porque las personas que no pueden valerse en su totalidad por ellos mismos tienden a ser objeto de bullying. Y bueno, sabemos que en esas etapas de infantil, pues, y adolescencia, los niños, por querer hacer una broma, pueden llegar a ser muy crueles. ¿Cómo se trabaja con el colectivo? ¿Cómo se trabaja con la sensibilización de los compañeros para que entienda que es uno más y que por lo tanto debe, pues, mostrarles respeto, ¿no? El mismo respeto que quieres tú? Así es. Bueno, una de las claves de este proyecto en el que nos encontramos ahora, con esa vuelta de tuerca que le digo yo al ayudo, ¿no?, para convertirlo en inclusivo, tiene que ver con el entender un poco más en profundidad lo que son las personas con discapacidad, lo que son las diferencias funcionales, las necesidades específicas que cada uno tenemos en realidad, ¿no? En realidad, estas personas que tienen necesidades especiales, no solo es que deben gozar del respeto y la tolerancia de todos sus compañeros, sino que en muchas ocasiones, como bien decimos, ¿no?, pues ellos también suman. En definitiva, una de las cuestiones que se trabajan dentro del proyecto es la afirmación a la diversidad. Eso puede ser entendida como diversidad cultural, personas de diferentes religiones que por ser de otras religiones a veces son objeto de burla, ¿no? Pues en este caso la diversidad funcional, las características particulares que presentan las personas con discapacidad, no deja de ser diversidad, ¿no? Y en definitiva, el que consigamos que los jóvenes de hoy en día entiendan la diversidad como algo que suma es muy importante. Eso se hace, bueno, pues a través de juegos y de situaciones en las que, como bien decías anteriormente, conseguimos sensibilizar primero a todo el estudiantado en relación a que cuando cualquiera de nosotros necesita ayuda, pues está muy bien que los demás lo hagan, ¿no? Y no que se burlen en base a que alguien necesita ayuda. Si nos paramos a pensar, y nosotros utilizamos momentos en la etiqueta y el ceremonial en judo nos lo permite, ¿no?, nos concentramos, etcétera. Entonces, si nosotros nos paramos a pensar un momento, siempre en algún momento hemos necesitado ayuda, a veces más y a veces menos. Pues pararnos a pensar un poco en aquellos que sí que nos ayudaron, o pararnos a pensar un poco en de qué maneras nos podrían haber ayudado y no lo hicieron, o incluso irnos al extremo, ¿no? Cómo el necesitar ayuda ha sido el motivo por el que hemos sido objeto de burlas, pues nos empieza a dar información sobre cuáles son las direcciones que deberíamos tomar en un futuro con esas personas que a día de hoy necesitan ayuda en algunas cosas. Es muy interesante también pararnos a ver cómo personas que necesitan ayuda, imaginemos, ¿no?, una persona que transita con una silla de ruedas, a lo mejor es el mejor aliado para mí en las clases de matemáticas, ¿no? Entonces él necesita mi ayuda para poder acceder a un sitio donde en algún momento pues las escaleras no le permiten, o cualquier cuestión así, pero realmente cuando yo necesito ayuda para estudiar matemáticas o inglés, no lo sé, es por poner un ejemplo, a lo mejor este es el mejor aliado y el que más me puede ayudar a mí para superar el próximo examen o para mejorar mi nivel. Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero nos ayuda a ver, ¿no?, como que alguien necesite ayuda en un contexto o en una situación concreta no quiere decir que incluso no pueda sumar y no pueda contribuir al equipo. Nosotros hacemos juegos en los que
pues personas de diferentes perfiles pueden sumar a un objetivo final, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta el otro lado? Bueno, pues la típica persona un poco más grande, más fuerte, llámale lo que ellos dicen, ¿no? Más gordito, pues a veces puede sumar mucho al equipo en ese tipo de juegos porque puede transportar a otros compañeros en el objetivo de llegar de un extremo a otro con un número de apoyos de pies y manos. Bueno, pues en definitiva nosotros lo que hacemos es, a través de la actividad física y sobre todo del judo, ¿no? Con las posibilidades que proporciona, pues establecer juegos y dinámicas en las que nosotros les ayudamos a entender cómo todos sumamos y cómo además ayudar al otro pues es una, digamos, es una conducta proactiva que deberíamos contemplar de manera natural y evitar, por supuesto, pues el incidir en cuando alguien necesita ayuda para poder pues meternos con él. Así es. Bueno, ustedes que trabajan también directamente con el alumnado, cuéntenos un poco cómo es ese primer contacto, cómo se van desarrollando pues esos talleres, ¿no? Esas sesiones y sobre todo cómo inicia el pensamiento del alumno y tras finalizar este taller, ¿qué opinan y cómo termina todo? Bueno, pues la sensación que yo he tenido es que cuando llegan los primeros días están súper emocionados. Al final, el ponerse el traje de judo es algo muy nuevo para ellos. Están súper emocionados, pero siempre están esperando a ver ¿y cuándo nos pegamos, profe? Esta sesión hay pelea, y al final cuando vamos tratando, sobre todo en las reflexiones finales, se va tratando los tipos de bullying, el cómo ayudar, el cómo pedir ayuda, porque al final ellos saben ayudar, pero tienen miedo, vergüenza, no sabemos exactamente por qué, a pedir ayuda para igual no sentirse más débiles. Y es muy bonito el cómo ver que poco a poco se van ayudando, que al final primero se crean varios grupos y luego al final todos acaban trabajando con todos. En las reflexiones acaban sabiendo y clasificando los tipos de bullying, porque al final a uno le puede parecer una broma el darle una colleja o el decirle algún insulto, alguna broma, pero no se pone en el lugar del otro. Trabajamos mucho la empatía, el cómo se puede sentir la otra persona, el cómo, si te lo hiciesen a ti todos los días, ¿cómo te podrías sentir? Eso también se trabaja mucho en actividades como, por ejemplo, inmovilización de suelo, el sentir que tú estás inmovilizado, que no te puedes agobiar, o sea, que estás muy agobiado, que no te puedes defender, el ponerte en la situación de la víctima que está sufriendo bullying, y al final se acaba creando un muy buen clima de grupo. Y la percepción que hemos tenido, creo que tanto Raúl como Ian como yo, es que los alumnos son conscientes del problema que hay, y tratando lo que has dicho del vídeo del alumno, lo tratamos en las sesiones. Justo cuando apareció el vídeo lo tratamos en las sesiones, y los alumnos, bueno, hubieron algunos que se pusieron a llorar porque pensaban que eso era impensable, es algo que a lo mejor pues, ves por redes sociales, pero el relacionar eso con lo que estamos tratando y el cómo se puede prevenir les afectó bastante. Fue muy bonito. Y eso que empiecen, Raúl, pensando que van a aprender judo, que van a aprender a pegarse, a dar patadas, a defenderse, y luego al final es algo que más profundo, que va más allá del deporte. Al final, ¿cómo reacciona el alumno? Sí, efectivamente, ellos van con ese concepto, y la verdad que el judo es la herramienta que nosotros utilizamos para poder hacer las reflexiones que necesitamos para que ellos se conciencien del gran poder que tienen a la hora de poder ayudar a otros compañeros que están en situaciones a veces desfavorables. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es que ellos no son muy conscientes de la capacidad que tienen a veces de poder ayudar a otros compañeros con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O siéntate aquí a mi lado. Entonces, a medida que íbamos haciendo las sesiones, ellos se iban dando cuenta, iban mejorando sus relaciones entre ellos para poder entender y hacer lo correcto, digamos, en momentos que ellos a lo mejor eran solamente espectadores, ¿sabes? Lo típico que dos se pelean y uno graba. Entonces, ellos entendían eso como algo normal. Entonces, a medida que hemos ido trabajando las sesiones, ellos ven esa situación como algo grave, como que yo lo que puedo es pedir ayuda porque tengo la valentía suficiente y la confianza suficiente de no ser un chivato y ser valiente en esa situación y poder pedir ayuda a mi profesor, a responsable de turno o a mis compañeros que me ayuden para separar esa situación, que es algo feo, ¿no? Entonces, sí, en relación a lo que me preguntas,
es muy bonito ver el principio, que es lo que el concepto de vamos a pegarnos, a terminar todos, oye, profe, nos hacemos una foto todos juntos y ¿cuándo venís otra vez? Porque a partir de ahora vamos a intentar ayudarnos. O sea, sí, creemos que ellos han entendido un poco o bastante las reflexiones de cada apartado para que ellos puedan mejorar las relaciones dentro y fuera de su centro educativo. Así es. Bueno, ¿cómo llega Ayudo a los centros educativos? ¿Cuáles son esos pasos que tienen que dar para que ese proyecto se pueda desarrollar en él? Bueno, fundamentalmente la primera vía es que o bien a nivel político el municipio nos solicite desde los ayuntamientos, desde las concejalías correspondientes nuestros servicios, o bien el propio centro educativo, porque tenga esa inquietud y esas posibilidades, nos inste a ir. Una vez que existe esa solicitud, nosotros vamos, estudiamos cuáles son las posibilidades en todos los términos, con las instalaciones, en términos económicos para poder desarrollarlo, porque como siempre al final pues ahora nosotros nos valemos de esa ayuda que tenemos del ministerio para poder mandar a la gente y poder trabajar, ¿no? Pero al final pues hace falta un mínimo en cuanto a material, las colchonetas, los yudogis, que ahora pues disponemos de un mínimo material, la propia instalación y la idiosincrasia del propio centro. Y una vez que estudiamos cuál es la situación, vamos allá y lo ponemos en práctica. Entonces al final es bastante sencillo, el municipio o bien el propio centro educativo se pone en contacto con nosotros, vamos a verlos, nos reunimos y estudiamos cuáles son las posibilidades reales. Podemos, en función de los medios al final, pues podemos hacer más o podemos hacer un poco menos, pero es difícil que no podamos hacer algo, ¿no? Y todo lo que hagamos suma. Una de las cuestiones importantísimas, y así nos lo dicen los metaanálisis, es que todas las intervenciones, las más grandes, las más pequeñas, ya suman algo. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de estar tratando la temática hace que los estudiantes se sensibilicen y empiecen a trabajar sobre ello, ¿no? Es lo que decíamos hace un momentito. Ellos muchas veces no son conscientes. El hecho de que empecemos a establecer una serie de normas, el hecho de que el tema bullying no esté en el aire, sino que se trate de forma explícita, el hecho de que en el centro educativo se sepa que se está haciendo algo en relación a ello, ya suma, ya es algo. Entonces, bueno, yo insto a que todos los responsables, desde políticos hasta de los centros educativos, tomen la sartén por el mango, intenten hacer lo que puedan y nos llamen, porque estamos seguros de que vamos a poder sumar. Al final las experiencias son muy buenas para los profesores que se enfrentan a algo que les preocupa, porque está ahí en el día a día, pero que muchas veces no saben cómo atacar, cómo intentar enfrentarlo. Los estudiantes, los principales involucrados, ¿no? Pues al final tanto los acosadores, aunque no lo parezca, también sufren, es increíble, pero también son víctimas de sus propias conductas, y la ciencia nos dice que en futuros próximos acabarán estando en situaciones difíciles, con tenencias de armas, relaciones con drogas o en muchísimos conflictos personales. Las víctimas, por supuesto, pues hay que ayudarlas, ¿no? Y se sienten en un infierno diario. Los espectadores que decía Raúl y que decía Paula, ¿no? que digamos están posicionados en diferentes puntos. Puede ser que algunos simpaticen con los acosadores e incluso les ayuden, algunos simpaticen con los acosadores y con su propia presencia, grabando o riendo, ya están contribuyendo en la mala dirección. Otros que se posicionen en un punto neutro, otros que incluso simpatizan con la víctima pero no se atreven a actuar, y otros que simpatizan con la víctima y que tienen la energía para poder intentar ayudar, ¿no? Bueno, pues imagina, todos esos en realidad están sufriendo también las consecuencias del bullying, las familias, bueno, increíble. Entonces, al final, bueno, tenemos una herramienta que creemos y que tenemos evidencias de que funciona bien. La satisfacción al final de la intervención es para todos muy elevada. Los chicos utilizamos esa tendencia que tienen a querer pelear, a querer forcejear, a querer jugar, a pelearse. Yo siempre en la universidad, cuando empiezan a luchar con el judo, digo, la primera sesión los pongo a luchar con reglas, ¿no? Y entonces nadie se hace daño, pero todos se divierten. Y entonces yo siempre les digo igual, ¿no? Lleváis 20 años esperando a pelearos, pero con reglas, ¿no? Porque pelear es divertido si sabemos que nadie se va a hacer daño.
no para todo el mundo igual, pero hay para muchos que sí, ¿no? Entonces esa atracción que genera la lucha controlada y el entorno del tatami, la superficie, los judogis, como decía Paula, es todo muy novedoso, es muy innovador y es muy atractivo, y eso lo utilizamos para acabar llevándolos donde decía Raúl antes, ¿no? A cómo vamos a utilizar esto para jugar, divertirnos y que seamos conscientes de lo que realmente pues supone este fenómeno del bullying que bueno, es catastrófico para la sociedad actual, y que yo estoy convencido de que tenemos la responsabilidad entre todos de aportar nuestro granito de arena. Entonces este proyecto también pues facilita esas herramientas pues para los diferentes perfiles que acabas de mencionar, tanto para ese niño que es el que acosa como para la víctima. Bueno, más o menos cómo termina todo. Yo sé que pues esa persona que suele burlarse de los demás, en este caso los niños, pues al cambiar ese rol y al ser ellos la víctima, ¿no? Pues entienden qué es lo que están haciendo. Bueno, pero las herramientas que también le dan a esos niños, que son los que reciben el acoso, para que sean un poquito más valientes y para que sean un poquito más fuertes, también ellos encuentran herramientas dentro de este proyecto. Así es, efectivamente. Hay dos figuras que son fundamentales dentro del fenómeno del bullying, por supuesto, es el acosador y la víctima. Alrededor de ellos, los espectadores e incluso el resto de personal del centro educativo, familias, etcétera. ¿Qué sucede? Que tenemos que conseguir enseñar a los acosadores potenciales qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué está prohibido, qué hace gracia, qué no hace gracia, y qué es una conducta prosocial y qué es una conducta absolutamente reprochable. No solo por el centro educativo desde la directiva, sino también por sus propios compañeros, ¿no? En este sentido, efectivamente, ayudarles a empatizar a esos acosadores es muy importante, porque una de las características que tienen es que generalmente tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro. Es uno de los motivos por los que terminan acosando. Es muy difícil pensar que alguien que sabe el daño que está ocasionando y que se pone en la piel de esa persona siga haciendo eso, ¿no? Entonces, ayudarles a empatizar es fundamental. Otra de las cuestiones que predice mucho la conducta de bullying es la desvinculación moral. ¿Qué es lo que hago? Yo sé que lo que hago no está bien, pero encuentro una justificación para hacerlo. Bueno, un insulto es menos que si le pegara. Bueno, pegarle una vez es menos que si le pegara 2 veces. Le podría pegar más o le podría hacer más daño. Es solo una broma. En fin, encontramos multitud de justificaciones que hacen que yo pueda llevar a cabo una conducta que sé que no está bien en términos generales. Entonces, ayudarles a evitar esos procesos de desvinculación moral, ayudarles a empatizar, ayudarles a ser más tolerantes, a controlar su impulsividad. Bueno, pues todo eso es lo que hacemos con los acosadores potenciales, o con todos en general, pero digamos es lo que va dirigido a evitar la conducta de acoso. Las víctimas generalmente, o las víctimas potenciales, tienen características personales también, ¿no? Pues una baja autoestima, un bajo reconocimiento social en base a su perfil personal. De alguna forma una cierta tendencia a la ansiedad, bueno, en fin, digamos que y luego a nivel social, baja calidad de las relaciones con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo autoconcepto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en base a esto? Pues tratar de, con nuestra actividad, potenciar todo lo que necesitan para sentirse menos victimizados. Al final, una de las cosas que ayuda mucho a las víctimas, aparte de ser pues mucho más firme ante determinadas situaciones, de mostrarse con una mayor seguridad ante determinadas situaciones, de ser lo valiente como para poder pedir ayuda cuando lo necesita, de encontrar esos canales que también facilitamos dentro del proyecto para poder pedir ayuda, que no siempre están tan disponibles como creemos. Bueno, pues digamos que todo eso va en base a reforzar la resiliencia, ¿no?, de las personas que pueden llegar a ser victimizadas, y a que los episodios sean entendidos como mucho menos traumáticos. En ese sentido, yo no puedo evitar a veces cosas que me pasan, pero sí puedo trabajar en base a qué suponen para mí esos episodios, ¿no? Entonces, entre unas cosas y otras, trabajamos con los acosadores o con la conducta de acoso, trabajamos un poco con la conducta de victimización para tratar de reducir todo esto, y por supuesto con las conductas que deben tener los espectadores y los diferentes tipos y cuál es en el que nos deberíamos convertir. Al final es el eje central de este proyecto, ¿no? Pues vamos a hacer judo, ¿qué? ¿Les vas a enseñar a defenderse ante la intimidación? No es eso, es cómo utilizamos el judo para trabajar sobre todas esas cuestiones que estábamos hablando previamente, y al final conseguir un clima de paz, como decía Raúl, y enseñarles a convivir y a relacionarse de una manera sana y saludable. Maravilloso. Bueno, Paula, ¿cómo valoran los alumnos y las alumnas esta participación en el programa tras finalizar?
¿Cuál es ese mensaje que dejan ellos? Pues igual los que deberían responder esto son ellos, pero la percepción que tenemos nosotros es muy buena. Al final, cada vez que acabamos en un centro es, bueno, vais a volver, el año que viene vais a volver aquí, entonces creemos y estamos muy contentos de que el trabajo que estamos haciendo está teniendo un impacto en ellos, se están dando cuenta de este problema, saben cómo pedir ayuda, porque un problema también que hemos visto es que a lo mejor son los espectadores, sobre todo, ven este tipo de situaciones, pero no saben cómo pedir ayuda. Nos han venido algunos alumnos diciendo, hemos visto esto. Vale, ¿has pedido ayuda? No, es que no sé a quién decírselo. Quizás por vergüenza, quizás por miedo a ser ellos los que pasen a ese papel de víctima, o porque no tengan los recursos, no sabemos muy bien por qué. Entonces creemos que a través de este proyecto les estamos dando esas herramientas para que sepan, identifiquen este tipo de situaciones y también que sientan más competentes con ellos mismos, porque también hay ciertos alumnos que nos han dicho, como que les habían dicho que no valían para nada, que no iban a conseguir nada. Entonces el ver que en el judo y en esta práctica se han sentido competentes también ha sido una herramienta para sacarlo fuera de tu vida diaria. Si tú paras, analizas, sabes cómo hacer las cosas, puede salir bien. Que no sepas cómo hacerlo, puede salir bien. Quizás en otras asignaturas también. La verdad, este proyecto ya no es solo para solucionar esa problemática de bullying, sino a nivel de todo el grupo, mayor cohesión, mayor autoestima, abarca muchos ámbitos. Bueno, Raúl, ¿y qué han aprendido ustedes como equipo a lo largo de estos años desarrollando este programa? Porque se habrán encontrado con muchísimas historias, cada una diferente, centros educativos con, pues, diferentes también, con su forma de implementar pues, los programas de aprendizaje. Me imagino que de todo lo que van realizando a lo largo del tiempo, pues alguna enseñanza también le deja a ustedes como equipo. Sí, que por mucho que hagamos, poco es. Lo podría simplificar así. No, creemos que además tenemos que trabajar este mismo proyecto a niveles, perdón, Sí. a edades muy tempranas para que ellos vayan Se vayan familiarizando con todo el exactamente, problema. con todo este tipo de relaciones que tienen que tener entre ellos para cuando se van haciendo mayores y están en los institutos tengan las cosas mucho más claras, ¿no? Entre ellos. Cómo relacionarse, cómo hablarse, cómo tratarse, cómo respetar las decisiones de los demás. Entonces, bueno, a lo largo de este tiempo que hemos trabajado diferentes etapas de edad, yo creo que por mucho que hagamos es poco, que tenemos que seguir trabajando todos en esa dirección y que cuanto más jóvenes sean y podamos trabajar con ellos, creo que es muy importante. Perfecto. Bueno, los próximos pasos que tiene este programa, porque bueno, lo ha comentado Raúl, empiezan quinto, sexto de primaria y los primeros años de la ESO, pero el problema a veces viene desde antes. No sé si tienen intención de ampliar ese programa a edades más tempranas o a lo mejor también expandirlo un poco más fuera de lo que es la provincia. Bueno, justo. En realidad nos gustaría abarcarlo todo, pero vamos paso a paso, ¿no? Sí. Muy despacio. A día de hoy el principal objetivo no es tanto empezar en ciclos anteriores, porque creemos que entre quinto, sexto de primaria es un buen momento, aunque podríamos empezar a trabajar antes, está claro, no abarcaríamos tanto ahora. Entonces sería seguir trabajando sobre los mismos ciclos, pero intentar más bien dejarnos llevar y empezar a expandir el proyecto a nivel más nacional. La verdad es que hemos tenido, yo personalmente, muchas llamadas, muchas solicitudes de otras provincias. Ahora hace un momento estaba hablando con el presidente de la Federación Gallega de Judo, con el que ya trabajamos. Ellos quieren darle pues mucha más fuerza al proyecto allí. Comunidad Valenciana, pues estamos muy cerca de otros muchos sitios, probablemente vamos a ampliar el ámbito, el rango de acción.
y en las islas pues también ahora dentro de un mes voy allá en las Baleares porque quieren también pues hablar de este tema. En definitiva, hasta ahora yo he estado muy centrado en generar evidencias y en ese sentido pues ante las llamadas no me he dejado llevar demasiado, pero a partir de ahora pues el plan es empezar a darle rienda suelta a esto y empezar a formar a mucha más gente, tener un equipo aún mucho más amplio y poder llegar a muchos más sitios donde trabajar con el proyecto y digamos que darle un cariz a nivel nacional. Ah, maravilloso. Bueno, sé que hablamos de judo, pero no sé si cabe también dentro del programa alguna otra disciplina deportiva. Sí, bueno, he de decir que en algún momento, porque al final no hay que olvidar que esto nace desde el punto de vista de la investigación. Entonces era como un reto personal, voy a demostrarme que una intervención con judo sirve para prevenir el bullying. Eso, aunque tenemos ahora algunos trabajos, los más grandes, ya hemos publicado algunos, pero los más grandes están pues en prensa, digamos que a poco de publicarse definitivamente en revistas científicas. Lo que ahora me ocupa en mayor medida es el ampliar la muestra a diferentes contextos a nivel nacional, como decía anteriormente, pero durante todo este transcurso una de las inquietudes que yo he tenido ha sido la de demostrar que el judo es probablemente para mí la mejor herramienta a nivel deportivo, pero que con otras disciplinas se puede hacer lo mismo. Al final el judo es una herramienta increíble, ¿no? Por la estructura que tiene, por la versatilidad, por el código ético, porque nació ya como una forma de ayudar a las personas a contribuir a la sociedad, es decir, que su propio origen ya va ligado a esto. El propio creador, Jigoro Kano, sufrió bullying, es uno de los motivos por los que se incluyó en el estudio del jiu-jitsu, que luego derivó en el judo. Bueno, por no aburriros mucho con la parte más histórica, lo que os diré es que sí, el judo es una herramienta extraordinaria, probablemente la mejor, la que mejor dominamos nosotros, pero hay que entender que lo que hemos hecho ha sido atender a la ciencia, lo que la ciencia nos ha dicho para seguir las indicaciones a la hora de elaborar esa intervención, ¿no? En ese sentido, podríamos coger otras disciplinas y trabajar desde el método en la misma dirección. Estoy convencido de que sí y estoy convencido de que tendríamos muchísimo éxito también. Como decía antes, al final no es con el judo te enseño a defenderte, utilizamos un deporte, una disciplina para, desde el punto de vista más metodológico y lo que la ciencia nos pide, pues trabajar la prevención del bullying. Igual que se hace con otras intervenciones fuera de las disciplinas deportivas. Bueno, hay otros programas que son muy famosos, ¿no? Bueno, Aikiva, etcétera, y al final lo que hacen es igual, trabajan sobre la empatía, trabajan sobre la moralidad, establecen reglas, etcétera. Bueno, entonces nosotros, digamos, en nuestro programa tenemos nexos comunes y algunas diferencias que creemos que lo hacen muy interesante para sumar desde el área de la educación física, que es ideal. Así es. Bueno, se suman valores, se refuerzan valores a través de este programa, pero entiendo que también habrá niños y niñas que a raíz de este programa también se interesen por la parte deportiva, que es muy importante también, porque se sigue formando en valores. Físicamente también trabaja el cuerpo y la mente, y bueno, todas las bondades que has mencionado sobre el judo. Me imagino que habrá alguno también con esa inquietud que diga, pues yo también quiero, a partir de este taller, formarme. Sí, una de las cosas que suceden es que cuando los niños practican judo con nosotros en las clases de educación física, hay un X% que siempre quiere seguir practicando. Una de las creemos, ¿no?, que uno de los éxitos del programa es el hecho de que sea divertido, seguro, pero divertido, ¿no? Es decir, o divertido pero seguro. La seguridad primero, la diversión después. Entonces, si el programa no fuera divertido y aburriera a todos los que están dentro de las clases, no tendría éxito. Por lo tanto, nos vemos obligados a que la metodología sea también con un cierto carácter lúdico. Entonces, hay muchos chicos que se enamoran de nuestro deporte, como le pasó a Paula cuando practicó en la universidad, como le pasa ahora cuando trabaja con nosotros de técnico, ¿no? Ella, me consta que cada día está un poco más enamorada de esta disciplina y bueno, esa es una de las visiones que tenemos, ¿no? Que los que están con nosotros se enamoren de esta disciplina y así sucede y busquen otros sitios para seguir practicando, con lo cual el beneficio no es solo el de ahora, ¿no?, y en relación al bullying, sino todos los beneficios que conlleva la práctica deportiva de forma regular, claro que sí. Sí, es bueno, para cerrar, si tuvieran que definir pues judo con una palabra o frase corta, ¿cuál sería? Es una muy buena pregunta, no sé, quizás
una muy buena manera de divertirse y aprender a vivir. Eso sería una frase corta para mí. Yo creo intenso para todos, pero muy satisfactorio, tanto los técnicos como los alumnos. No sé, podría decir muchas. La primera que te llegue a la mente. Ayuda, Ayuda. Muy bien, ayuda. muy bien. Pues agradezco muchísimo que hayan pasado por aquí por Plató, que nos hayan explicado en qué consiste este programa tan bonito que hace un tiempo comenzó como un proyecto, ¿no? Y que ya se está desarrollando en diferentes centros educativos. Espero que más centros educativos se sumen a este programa porque visto lo que estamos viviendo hoy en día es muy necesario complementarlo con otros programas que ya sé que trabajan desde los centros educativos, pero bueno, sumarse también a Ayudo y sobre todo esa parte inclusiva que ayudará muchísimo, muchísimo a que los estudiantes puedan tener una mejor convivencia y bueno, eso también se le queda pues para desarrollarlo de manera personal a lo largo de los años. Bueno, como les había dicho, muchísimas gracias por ese trabajo que están haciendo y bueno, espero ver más adelante, ¿no? Poder conversar más adelante con esas estadísticas, ¿no? Que nos cuenta la ciencia, que a través de este programa, bueno, pues se está cambiando un poquito el mundo, si así se puede definir. Pues nada, por mi parte, muchas gracias primero pues por darnos este espacio y no solo gracias, sino también felicidades. Decía antes que todos podemos poner nuestro granito de arena, vosotros en este caso lo hacéis dándole cabida a este tipo de entrevistas y hablando de esta problemática, así que gracias y felicidades y por supuesto que espero poder venir en otra ocasión con los nuevos hallazgos y con las bondades que presenta el programa. Así es. Bueno, Paula, Raúl, gracias de verdad. Gracias a ti. Ya ustedes lo he visto sobre el tatami con los niños y las niñas y de verdad en la manera en cómo conducen cada una de las problemáticas y de los temas a través de esos juegos y esas dinámicas es increíble. Gracias de verdad por el trabajo que hacen. Gracias. Muchas gracias.